Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y en esta ocasión pues voy a preparar junto con ustedes la semana del 13 al 19 en Busquemos Perlas Escondidas. Entonces espero que las ideas que encontré pues te sean de mucha ayuda para empezar, y también estos comentarios pues te van a ayudar a que tú lo hagas en tus propias palabras. Por eso, si es la primera vez que ves este canal, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita y así te van a llegar las notificaciones de los videos que se están subiendo. Muy bien, pues estamos listos para empezar. Vamos entonces a buscar la primera pregunta de nuestra guía de actividades. La primera pregunta dice: ¿adoró Gedeón el efod que hizo? Vamos a leer entonces el texto de Jueces capítulo 8, el versículo 27. Jueces 8, 27 dice: Gedeón usó aquel oro para hacer un efod y luego lo exhibió en su ciudad Ofra. Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con el efod, y éste se convirtió en una trampa para Gedeón y los de su casa. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta. Dice: ¿adoró Gedeón el efod que hizo? La respuesta sería la siguiente: no, la Biblia no dice eso. Y estamos seguros de que no lo hizo porque él es mencionado entre la gran nube de testigos fieles que menciona el apóstol Pablo. Así que aunque Gedeón mandó a hacer este efod con un motivo apropiado, eso desvió la atención de los israelitas de la adoración verdadera y terminaron cometiendo idolatría. Ahora pasemos, ya que hemos respondido la primera pregunta, pasemos a las perlas que hemos encontrado. La primera está en Jueces capítulo 8, el versículo 1 al 3. Vamos a buscarlo. Jueces 8, 1 al 3. Ahí dice: entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pero él les contestó: ¿y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeb, los principales de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, ellos se calmaron. La lección entonces que sacamos de Jueces capítulo 8, el versículo 1 al 3, vemos que cuando los efraimitas intentan, por ejemplo, armar una riña con Gedeón, él responde con apacibilidad, lo que logra tranquilizarlos. Esto nos deja, por ejemplo, un claro ejemplo de la forma en que debemos reaccionar cuando alguien nos provoca. Quizás un hermano se ha sentido ofendido por algo, o en la predicación alguien nos trata mal. Debemos siempre ser apacibles y mostrar autodominio. Ahora también hay un punto interesante en Jueces, el capítulo 8, pero solo el versículo 1. Les voy a leer para que vean lo que dice Jueces 8, 1. Dice:
Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Entonces, de lo escrito en Jueces capítulo 8, el versículo 1, aprendemos que los efraimitas tenían el orgullo herido, porque no se los había invitado desde el principio a luchar junto con Gedeón. Se concentraron tanto en proteger el honor de su tribu que no habían pensado en lo más importante, y esto nos puede pasar a nosotros, cuando puede que no nos tomen, por ejemplo, en cuenta para alguna asignación o privilegio. Pero no debemos darle más importancia a proteger nuestro honor que a honrar el nombre de Jehová. El otro punto es Jueces capítulo 8, el versículo 2 y 3. Jueces capítulo 8, el versículo 2 y 3. Dice: pero él les contestó: ¿y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeb, los principales de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, Muy bien, entonces, según Jueces capítulo 8, el versículo 2 y 3, pues nos enseña a ser empáticos y humildes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, alguna diferencia con alguien, debemos procurar ver las cosas desde su perspectiva, o incluso para calmar la riña podemos felicitar a la persona por algo que ha hecho bien. Pero para eso pues necesitamos humildad. Sobre todo si es evidente que la otra persona está equivocada. Pero sin duda, pues mantener la paz es mucho más importante que demostrar que tenemos la razón. Otro texto es Jueces capítulo 8, el versículo 4. Jueces 8, 4. Ahí dice: luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Aunque él y los 300 hombres que iban con él estaban cansados, siguieron persiguiendo al enemigo. Entonces, la lección que sacamos de Jueces capítulo 8, el versículo 4, nos hace pensar en que a veces podemos sentirnos así como Gedeón y los 300 hombres, cansados de las dificultades que se nos presentan día a día. Pero al igual que ellos, pues no debemos desistir, sino sigamos adelante en el camino de la verdad. Ahora vamos a leer Jueces 8, 22 y 23. Jueces 8, 22 y 23. Ahí dice: más tarde los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y también tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de las manos de Madián. Pero Gedeón les dijo: no seré yo el que los gobierne, ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los gobernará. Entonces la lección que aprendemos de Gedeón, de capítulo 8, el versículo 22 y 23, de Gedeón también aprendemos a ser modestos, pues como dice el capítulo 8, el versículo 22 y 23, cuando le propusieron ser rey, él no se aprovechó de la situación para llegar al poder, sino que por el contrario, tan pronto como pudo regresó con gusto a su casa. Así que, en nuestro caso, antes de aceptar una asignación, pues debemos analizarla con honradez, a ver si estamos realmente preparados para esa asignación. Jueces 8:33 es el siguiente versículo. Jueces 8:33.
Dice, en cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a prostituirse espiritualmente con los Baales y eligieron como su dios a Baal Berit. La lección entonces que sacamos de Jueces capítulo 8, el versículo 33, dice que cuando Gedeón murió, los israelitas se desviaron nuevamente de la adoración verdadera. Esto, una vez más, pues nos recuerda que no debemos ser seguidores de hombres, porque al parecer, si esto es lo que sucedía con Israel, y si nosotros pues hacemos lo mismo con ellos, como ellos, entonces en cuanto ya no esté en la congregación la persona a la que seguimos, pues nos enfriaremos en sentido espiritual. Jueces capítulo 9, el versículo 8. Vamos a cambiar de capítulo. Jueces 9, 8. Esperamos que cambie. Ya. Y el texto dice, Jueces 9, 8. Cierto día los árboles fueron a elegir un rey que los gobernara, de modo que le dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey. Solo el 8. Entonces, la lección que sacamos de Jueces capítulo 9, el versículo 8, hasta el final nos enseña que para ser amigos de Dios pues tenemos que ser de mente humilde. Pues allí encontramos la parábola que contó Jotán, el hijo de Gedeón. El relato dice que una vez los árboles pues fueron a ungir sobre sí un rey, el olivo, la higuera, la vid. Representaron a hombres honorables, pero nunca buscaron reinar sobre sus hermanos. En cambio, el cambrón representó al reinado del orgulloso Abid-Melech, quien tuvo un final muy desastroso. Así que siempre es mejor pues ser humildes. Ahora vamos a leer Jueces capítulo 9, el versículo 8 al 15. Jueces 9, 8 al 15. Ahí dice, voy a leer lo más rápido posible para que no se alargue tanto este video. Cierto día los árboles fueron a elegir un rey que los gobernara, de modo que le dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo le respondió, ¿acaso voy a dejar de producir mi aceite que se usa para dar gloria a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los demás árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven tú y gobiérnanos. Pero la higuera le respondió, ¿acaso voy a dejar de producir mi fruto dulce y bueno para ir a mecerme por encima de los demás árboles? A continuación los árboles pidieron a la vid, ven tú y gobiérnanos. Pero la vid le respondió, ¿acaso voy a dejar de producir mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Al final, todos los demás árboles le dijeron a la zarza, ven tú y gobiérnanos. A lo que la zarza le respondió a los árboles, sí, de verdad me van a elegir a mí para que los gobierne, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Entonces, la lección que hemos aprendido de Jueces, el capítulo 9, el versículo 8 al 15, pues nos ayuda en el ministerio, pues nos muestra que para ser mejores maestros y que es una clave es aprender a usar correctamente las ilustraciones, ya que así pues podremos llegar más fácilmente al corazón de las personas. Muy bien, estos son todos los puntos que he podido sacar para la siguiente reunión. Espero que te gusten y o puedas tener alguna idea para comentar en tus propias palabras. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.